Chicos, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, muchachos, la semana pasada hemos visto el tema de pensamiento y tú dirás, fíjate bien en tu libro, si le das una revisada, te vas a dar cuenta que en tu libro sigue otro tema, ¿ya? Y este no está en tu libro, o sea, es como que tú ves el tema y el que sigue es inteligencia, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Bueno, te explico rápido. Ocurre que a comienzo de año se hizo una pequeña modificación acerca de los temas que se te iban a enseñar. Profesor, o sea, ¿ya no vamos a hacer libro? No, sí vamos a hacer libro. Ojo, eso no cambia. ¿Ya? Lo único que cambia es que separamos el tema de pensamiento y lenguaje, lo partimos en dos para poder explicarlo mucho mejor. Hoy día voy a hablar de la segunda parte de la clase de la semana pasada. La semana pasada hicimos pensamiento y creo que quedó claro, ¿no? Cuando hicimos el versus, ¿no? Chomsky-Piaget, que pensamiento y lenguaje tienen que ver el uno con el otro. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca del lenguaje y nos percataremos en primer lugar cómo este se vincula con el tema anterior. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un proceso mental, al igual que el pensamiento. Sin embargo, hay que entender que tiene una pequeña diferencia. ¿Cuál? Que el lenguaje es un proceso psíquico cognitivo que permite al pensamiento hacerse más concreto. ¿Qué significa? Yo puedo estar, por ejemplo, yo podría estar pensando en una figura de 10.000 lados, ¿verdad? Entonces, nótese que cuando alguien me dice, a ver, ¿cómo sería una figura de 100.000 lados? Entonces, es como que yo me pongo a pensar, pero nótese que en vez de ser simplemente una idea abstracta, tiene mayor sentido de referencia cuando le doy un nombre, o sea, cuando introduzco el lenguaje. A eso nos referimos con que el lenguaje permite que el pensamiento se haga más concreto. Concreto no quiere decir que mis ideas tienen masa, tienen color, olor, no nos referimos a eso, sino a que podemos hacer referencia a aquello de lo que estamos pensando. Es como, por ejemplo, cuando tú quieres, no sé, a ver, seguro habrás visto en algunas películas, en algunas novelas, cuando el chico o la chica se enamora de alguien y no sabe cómo decírselo, es porque no encuentran las palabras que sean capaces de referirse a aquello que están pensando o sintiendo. Entonces, otra vez, volviendo aquí, ¿qué está ocurriendo ahí? Pues el lenguaje está buscando que el pensamiento se haga más concreto, ¿sí? Entonces, cuando tú de acá en un futuro te enamores, pues va a haber ese inconveniente, que no vas a encontrar las palabras, ya. Ese es tu lenguaje trabajando hasta que de pronto encontrará alguna expresión para poder decirte qué es lo que piensa o también qué es lo que siente. Entonces, número uno, el pensamiento determina el lenguaje. Obviamente que sí, porque otra vez, las palabras que yo digo, las expresiones que yo utilizo, tienen que ver con las ideas que yo tengo. Así que el pensamiento determina el lenguaje. Número dos, el lenguaje precisa del pensamiento. Y es obvio, ¿no? O sea, las construcciones lingüísticas, las expresiones, las oraciones, los textos, las palabras que yo utilizo, pues requieren de esto, requieren de qué? De ideas, o sea, requieren de conceptos, ¿ya? Entonces, ahí vemos, por lo tanto, la interdependencia entre pensamiento y lenguaje. ¿Qué más? El pensamiento se conserva y fija a través del lenguaje, y es obvio, si yo tengo una idea y no soy capaz de decirla, muy probablemente esa idea luego me cueste volver a concebirla, volver a comprenderla, si es que no le doy una palabra. Por eso es que a veces pasa, ¿no? Un profesor te explica algo y tú te quedas en plan, no sé. Y te dice, no, pero mira, te voy a explicar, es que el asunto es así, así, y tú, no entiendo. ¿Por qué? Porque ocurre algo, las ideas que te están pasando, tú no encuentras las palabras que se relacionen, o sea, que te ayuden a anclar esa idea o ese contenido que te están dando. Por eso es que a veces vienen expresiones como decirlo en cristiano, en pocas palabras, decirlo fácilmente, ¿sí? Es porque serían maneras, serían estrategias para lograr que la idea que se te quiere transmitir sea comprendida por tus construcciones de lenguaje, ¿sí? Es como, por ejemplo, ahorita un profesor de matemática quiere explicarte a ti cálculo de integrales, cálculo de derivadas, por ejemplo.
pues va a tratar de darte alguna idea, ¿no? Y en ese tratar de pasarte esa idea, pues va a usar ciertas palabras que tú puedas entender, ¿sí? Es como, por ejemplo, a ver, cuando yo en mi caso quiero explicarle, ¿no?, a algún alumno mío, ¿no?, obviamente alumno en psicología, ¿no?, que les estoy enseñando algo, ¿no? Y pues si ellos no han llevado el curso aún, o ellos aún no están en el ciclo correspondiente en la universidad, pues obviamente yo busco darles ejemplos. Es como, por ejemplo, a ver, tratar de hablarles de, se me ocurre, persona plena. Es como que persona plena, pero ¿cómo es una persona plena? Entonces busco darles algunas palabras que les ayuden. Es una persona que, por ejemplo, se expresa libremente, muestra creatividad, no tiene vergüenza de expresar sus emociones. Entonces busco darle algunas palabras que le ayuden a fijar el pensamiento, ¿sí? Por eso, otra vez, el pensamiento se conserva y fija a través del lenguaje, pero este lenguaje tiene que ver con el lenguaje que tenga la persona que me escucha, ¿sí? Ahora, esto de aquí, elementos y funciones, seguramente tu profesor o profesora de lenguaje te lo ha enseñado. Yo no me quiero meter en problemas con lo que te han enseñado ellos, pero es necesario mencionarlo. O sea, tú esto ya debes de saberlo, pero así, súper fácil. Así que vamos a pasarlo rápido. ¿Cuáles son los elementos del lenguaje? Bueno, el lenguaje, sabemos por el curso de lenguaje, que sería la ciencia de la lingüística, establece que el lenguaje es un sistema de códigos, ¿verdad? ¿No? Es un sistema de códigos que nos permiten la comunicación, ¿no? Y obviamente estos códigos pues van a depender de los hablantes, o sea, de la comunidad de personas que están interactuando entre sí. Muy bien, entonces, elemento número 1, elemento fonológico, tiene que ver con los fonemas, los sonidos, y esto obviamente va variando, ¿no? Por ejemplo, a ver, decir se me ocurre, casa, ¿no? O sea, la palabra casa. Casa suena así en nosotros, ¿no? Pero si vamos a otro idioma, por ejemplo, al francés, maison, ¿no? Entonces ya cambia, ¿no? Entonces es como que, pero tú luego dices maison. Ahora voy a buscar, escribes maison y no te va a salir, pero si escribes maison, ahí sí, ¿no? O sea, ya lo vas a encontrar, porque se escribe así, pero se pronuncia de otra forma, ¿sí? A eso nos referimos como los sonidos, ¿sí?, acompañan al lenguaje. Esto también, ojo, va a estar vinculado también a la entonación. Se vincula con un conceptito, una palabrita llamada prosodia, ¿sí? La forma en la que vamos entonando y diciendo las palabras. Por ejemplo, eso nos ayudaría a poder distinguir esto, No es lo mismo que alguien te diga, por ejemplo, shh, silencio, shh, a que alguien diga, oye, ¿te puedes callar? ¿Ves? Cambia, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, seguimos usando sonidos vinculados a las letras, pero esto luego se extrapola, o sea, se puede pasar al ámbito de la entonación, ¿sí? Y cambia, no es lo mismo, ¿verdad? Al primero quizás le digas, está bien, y el otro fea, perdón. Cambia, ¿verdad? Es eso, es trabajar con la entonación. ¿Qué más? Las palabras. Esto tiene que ver con el elemento morfológico y estaría bastante relacionado con los grafemas, ¿no? Las letritas, la escritura que conforma la palabra en sí. Pero aquí la palabra es simplemente eso, la palabra, la denominación, el término o la categoría que usamos para referirnos a las cosas. Es como, por ejemplo, a ver, cuando hay dos adolescentes, ¿no? Y dices, ¿y ustedes qué son? También es ese problema, ¿no? ¿Son enamorados? ¿Son novios? ¿Son salientes? ¿Son amigos? ¿Viste? O sea, usamos palabras. ¿Para qué? Para darle una categoría o definición o nombre a aquello que está ocurriendo. Pero eso no lo confundas con el elemento semántico, que sería el significado atribuido a esa palabra. Por eso que en lenguaje te habrán enseñado aquí a esto, ¿cómo se le llaman? Significantes, ¿sí? Significantes, o sea, los términos. Pero los términos por sí solos no significan nada, requieren de un significado, ¿ya? Entonces, la palabra sería la idea, el nombre, y el significado, el contenido que le damos a ese nombre. Es como, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio con ustedes, se usaba una palabra... no sé si ustedes también la utilizan, pero cuando yo estaba en el colegio y un profesor tomaba un examen muy fácil, todos en el salón solíamos de decir esto, el examen estuvo papayita,
¿Qué quiere decir papayita? Ya bueno, esa palabra que usábamos nosotros en el colegio significaba que era muy fácil, que estaba demasiado facilito, ¿ya? Ahí está, ¿viste? Morfológico, la palabra, significado y el contenido que le dimos a ese término. Elemento sintáctico, ya tendría que ver cómo ordenamos las palabras, ¿sí? Cómo ordenamos estas palabras en una oración. Por ejemplo, nosotros podríamos decir esto, ¿no? A ver, esto quizás algunas personas que me estén escuchando me lo van a reconocer. Yo podría decir, por ejemplo, el lobo, el hombre es el lobo del hombre. Así, el hombre es el lobo del hombre. Esa es una construcción típica en español, ¿verdad? Sujeto, el lobo. En este caso, complemento copulativo o verbo copulativo es, ¿no? Que sería el verbo en sí mismo. Y luego el predicado, ¿verdad? ¿No? O lo que se atribuye al sujeto, ¿verdad? Esa es nuestra construcción, sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Ya. Pero en otros idiomas cambia. Por ejemplo, en latín cambiaría a homo homini lupus est. El término est es el verbo. Y nótese que el verbo aparece al final. ¿Viste? He dicho lo mismo, solo que con otras palabras, pero la sintaxis es diferente. ¿La sintaxis qué cosa es? La sintaxis es la forma en la que construimos las oraciones. Los que sepan inglés, no es lo mismo. A ver, por ejemplo, en español nosotros decimos, a ver, hombre bueno, ¿verdad? ¿No? Ese es un hombre bueno, ¿no? Es nuestra forma normal, natural de construir, en este caso, un enlace entre sujeto y adjetivo, porque así construimos nosotros. Primero va el sujeto y después va el adjetivo. Pero en inglés, ¿cómo se dice? Good man, ¿verdad? Cambio, ¿verdad? En este caso colocamos primero el adjetivo y después el nombre. Ahí está. Y obviamente esto también cambiaría a nivel de sintaxis ya con oraciones mucho más complejas. Bien. Y obviamente la última parte sería ya cómo enlazamos todas las oraciones en un argumento que se redacta o se plantea a través de un texto. Muy bien. Pues estos serían los elementos del lenguaje que, repito, seguramente estarás en plan, qué aburrido, eso ya me enseñaron. Pasemos. Funciones. Según Jacobson, ¿quién es Jacobson? Ya, el autor que escribió y habló de esto, ¿ya? Jacobson, ¿qué sostiene? Sostiene que a medida de que se produce la comunicación, pues constantemente las cosas que decimos tienen que ver ¿con qué? Con los elementos de la comunicación. Ya, acá yo no voy a darte una clase de elementos de la comunicación porque eso ya te enseñaron en el lenguaje. ¿Qué me importa a mí en psicología? Me importa mucho cómo hacemos referencia a cada uno de los elementos. ¿Quiénes participan en la comunicación? Un emisor, un receptor. ¿Qué hace el emisor hacia el receptor? Le transmite un mensaje. Ahora, ¿este mensaje por dónde se lo transmite? Por un canal. Ahora, el intercambio, la comunicación ocurre en un contexto. Acá está. Y obviamente lo que va diciendo esta persona se hace a través de un código. Entonces, estos aquí, tú ya los conoces, son ¿qué cosa? Los elementos de la comunicación. Pero yo que hablo, yo puedo hacer referencia a dichos elementos de la comunicación. Yo como hablante, yo que me dirijo a ti. Entonces, por ejemplo, yo podría decirte esto, ¿no? La verdad que a mí la pandemia no me ha afectado mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, no me gusta salir mucho. Salía, sí, pero prefiero estar en mi casa, estar en mi computadora, jugar por ahí algunos videojuegos, comer algo, ¿no? O sea, estoy tranquilo. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Te estoy expresando lo que yo siento, lo que yo estoy pensando. ¿Qué estoy usando? La función expresiva, ¿ves? Se refiere a mí como emisor, ¿ya? Pero ahora, fíjate, yo me voy a referir al receptor. Entonces ya yo hablaría de formas como por ejemplo, tráeme eso, ¿no? Me refiero a ti, ¿verdad? ¿Viste? Función apelativa, apelo a ti. ¡Ey, usted! ¡Ey, sí, venga! ¿Viste? ¿Ves? Me refiero al receptor. Pero fíjate, en todos quien habla soy yo, ¿ya? Otro, la función poética. La función poética tiene que ver con cómo construimos el mensaje. No es lo mismo decir, por ejemplo, tienes dos ojos, a decir, no sé, pues a ver,
tienes un par de faroles que iluminan, ¿no?, el camino que yo voy a comenzar a transitar, ¿no? Ya cambio, o sea, construyo, hago algo. Entonces, ¿qué es esa función poética? Cómo yo determino, cómo yo elaboro mi mensaje. No es lo mismo, por ejemplo, cuando un médico dice, bueno, señora, su hijo ha tenido un traumatismo encefalocraneano en la sección posterior de su cráneo, ¿no? En este caso afectó el área occipital, reduciendo su capacidad visual debido a la afectación de el área visual secundaria. La señora está en plan, oye, no te entendí, ¿no? Ya, el mensaje fue dado de esa forma, pero se podría dar de otra, ¿cierto? Es como, por ejemplo, para diría, bueno, señora, su hijo se golpeó la cabeza. El golpe fue tan fuerte aquí atrás que ahora ya no puede ver. ¿Viste? Cambió. Es función poética, ¿no? Cómo adornamos el lenguaje, ¿ya? Función fática, pero nótese, yo estoy hablando, ¿ah? Yo estoy hablando. Sigo, función fática vinculada al canal, que sería, por ejemplo, a ver, llamo por teléfono, pues ¿cómo me cercioro yo que el canal funciona? ¿Qué hago? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? O un micrófono, ¿no? Probando, 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Qué es eso? Soy yo refiriéndome al canal, porque estoy comprobando que el canal funcione, ¿sí? Luego tenemos función referencial vinculada al contexto, que sería, por ejemplo, a ver, bueno, alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí yo, su profesor. ¿Qué estoy haciendo? Profe, está hablando. Sí, pero nótese que ahora digo, bueno, yo soy tu profesor porque estamos aquí en una clase, ¿sí? Porque yo estoy aquí con mi material para dictarte una clase. ¿Viste que estoy hablando, pero lo estoy haciendo referencia al contexto? Ya, esa sería mi función referencial. Estoy hablando, haciendo alusión al contexto, ¿sí? Función referencial del lenguaje. O sea, hablo para dar cuenta del contexto en el que me encuentro. Es como cuando tú quieres contarle algo a tu amigo y que le dices primero, pero lo que te voy a contar, no sabe, ya, eso, pero primero escucha, mira, estaba así, era de noche, ¿no? Te ponen en contexto, ya, esa es la función referencial. Por último tenemos la función metalingüística, que sería usar el lenguaje para hablar del lenguaje. Es, por ejemplo, todas sus clases de lenguaje. Todas tus clases del lenguaje usan esto, pues. ¿Por qué? Porque tu profesor usa el lenguaje, o sea, habla para hablar de qué? Del lenguaje mismo. Cuando te explican cómo usar el punto. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos tipos de coma hay? Hay un montón, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, coma numerativa. ¿Para qué sirve esa coma? Sirve para separar un conjunto de elementos que comienzan a nombrarse uno tras de otro y reemplazan la i, porque yo podría decir, por ejemplo, estoy en una casa y hay un sofá y hay un televisor y hay un cuadro y hay una pared, pero para ya no decir i a cada rato uso una coma. Nótese, todo lo que he dicho ha sido usar el lenguaje, en este caso mis palabras, para hacer referencia al lenguaje mismo, en este caso al uso de la coma en su variante de coma enumerativa. ¿Qué es esto? Función metalingüística. Entonces, tú dirás, profesor, ¿y esto qué tiene que ver con psicología? Bueno, lo que tiene que ver es cómo nosotros hacemos uso de expresiones que permiten concretar mi pensamiento, poder decir lo que pienso, expresarme, ¿sí? Para eso está el lenguaje. Pero todo esto que te acabo de explicar no tiene mucho sentido si no es por el desarrollo del lenguaje. Así que el lenguaje tiene etapas. Hay una etapa prelingüística y una etapa lingüística. ¿Por qué se divide en prelingüística y lingüística? Ya, porque en la etapa prelingüística, ¿qué hacemos? Ya, en la etapa prelingüística el sujeto aún no habla. Así, aún no habla, aún no tiene palabras, pero sí hay lenguaje. O sea, sí se comunica, pero no usa palabras, ¿ya? En cambio, la etapa lingüística ya usa palabras, ¿sí? Esa es la diferencia acá. No usa palabras, usa palabras. Etapa lingüística, 0 a 3 meses, el llanto. Profesor, el llanto es una comunicación. Pregúntale a tu mamá. Tu mamá, estoy seguro que sabía, y hasta ahorita sabe, tus tipos de llanto. Te escuchaba llorar y decía, no, tiene hambre. Tú llorabas, tiene sed, está cochino, está sucio, ¿no? ¿Ves? O sea, tu llanto significaba algo. Obviamente eso le cuesta a la mamá aprender, pero al final encontramos que hay tipos de llanto, tipos de identificación del llanto. Juegos vocálicos de 4 a 7 meses. ¿Qué hacías tú cuando eras chiquitito? Bueno, fácil, habrás escuchado una vez a un bebé estar...
juegos vocálicos, nada más, simplemente dice vocales, hace como que sonidos extraños, ya, es eso, 4 a 7 meses. Pero ya a partir del 8º mes, la cosa cambia, ¿verdad? Aparecen los balbuceos, como que intenta hablar. Entonces, acá viene el famoso problema de papá y mamá, ¿no? ¿Cuál es? La malinterpretación que hacen de esta etapa. ¿Por qué? Porque el niñito dice, ¿no? Mamá, mamá. Entonces la mamá en su, ¡ay, mi hijo dice mamá! No, o sea, si tu mamá te está escuchando, no señora, su hijo no dice mamá. ¿Ya? Lo que está haciendo su hijo es balbucear, está intentando reproducir lo que escucha de los adultos. Y esto es importantísimo. Si queremos que un niño hable como lo he, como he hecho, explicándote todo esto, ya si queremos eso, hay que hablarle al niño. Y uno de los grandes problemas que tienen los padres es que no hablan. Literal, no hablan. Entonces piden a su bebito y ¿qué hacen? No le hables así, porque le generas un retraso en el desarrollo del lenguaje. Así que tú, si tienes a tu hermanito chiquito, o tú tienes a tu zorrito que acaba de nacer, dile por favor a ese papito, a esa mamita que tiene su hijito pequeño, que le hablen, usen el lenguaje, pronuncien correctamente las palabras y cada una de las letras. Si es que luego no quieren estar con problemas de doctor o psicólogo. Mi hijito no habla, mi hijito aún no pronuncia. ¿Por qué no dice bien la S? ¿Por qué no dice bien la R? Ya, señora, ¿por qué no le hablo? Entonces, ya sabes, amiguito, tú que me estás escuchando, si tienes a tu hermano pequeñito, háblale para que el balbuceo sea cada vez más corto. Ojo, sea así cada vez más corto y pase aquí. Se supone que el niño a partir de los 12 meses, o sea, a partir del año, ya debe de tener su primera palabra. Ahora, yo sé que me van a decir, profesor, la primera palabra es mamá, papá. No. La primera palabra que aprende un niño es no. Esa, la palabra no. ¿Por qué? Porque ¿qué es una palabra? Una palabra es algo que debe tener significado. Entonces, al niño, ¿qué se le al infante, perdón, al bebé, al infante, ¿qué se le ha dicho constantemente? Cuando quiere hacer no, eso no se hace, no. Entonces, él ya va asociando que cada vez que hay algo que está haciendo, escucha el no, y el no implica dejar de hacerlo. Entonces, ese no cada vez tiene más significado. Ejemplo, mamá va a vestir a su hijito, a su hijita, comienza a vestirle, ¿y qué ocurre? Ocurre algo curioso. El niñito comienza a estar en el tránsito. Acá hay un limbo, ¿ya? Pues 12 meses, pero en algunos es más antes o un poquito después. Mamá le está vistiendo y el niñito, no el típico ño. Ese ño, como si fuera con ñ, ¿no? Porque es un pez pequeñito, ya. Ese ya es etapa lingüística, porque ya está hablando. ¿Y qué significa que esté hablando? Ya usa una palabra con sentido, ¿sí? El no. Incluso podríamos hacer referencia a que ya dice, por ejemplo, chi, ¿no? Porque recuerda que uno puede pronunciar bien la S. Profesor, ¿cómo hago para que mejore? Háblale, ya te dije, háblale. ¿Quieres que hable bonito? Háblale. ¿Ya? Entonces, etapa holofrásica. ¿Qué significa? Aquí el niño comienza a usar sus primeras palabras, pero ¿cuál es el problema? Que usa una palabra para un montón de cosas. Sí, si ve un gato, por ejemplo, si ve un perro, guau. Ahora tú dirás, profesor, pero es perro, ¿por qué no dice perro? Recuerda, la mayoría de papás que hacen, en lugar de decirles un perro, ¿qué le dicen? Guau, ya. Ahí viene el problema del retraso en el lenguaje, ¿ya? Pero entonces, lo normal, lo que se escucha siempre, debido al culpa de los papás, es que dicen guau. Entonces el niñito dice guau. Luego ve un gato, guau. Luego ve una paloma, guau. Todo es guau. Entonces, ¿pero por qué? Porque asocia guau, su forma verbal, su forma de habla, es que eso se refiere a un animal que está ahí. Es guau, cualquier animalito que encuentre, ¿sí? No los distingues, holofrásico, ¿sí? O por ejemplo, cuando dice pish, ya. Mamá no sabe si es pish porque quiere orinar o pish porque quiere ir a defecar, ¿verdad? O sea, no hay una distinción. Esa es habla holofrásica o etapa holofrásica. Etapa telegráfica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace aquí el niño? Ya une palabras. Ya por ejemplo, desde el año y medio a los 2 años, ya dice mami pis, ¿no? Mami agua o magua, ¿no? O sea, ya hace, en esta etapa
por si acaso, que a veces las mamás un poquito que se desesperan cuando su hijito no habla. ¿Cuál es el problema? Que aquí viene o sea, no esperemos que en esta etapa, en la hora telegráfica, tu hijito, ¿no? El chiquitito o tu hermanito diga: estimada progenitora, deseo ir al baño. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aquí ya habla, ya usa palabras, obviamente su construcción no es sofisticada. Simplemente aquí en la telegráfica ya une al menos 2 palabras, pero ya se les puede entender, ¿sí? Siguiente, explosión léxica. Aquí esta es la etapa que deben de aprovechar todas las personas que tienen bebitos cerca. ¿Por qué? Porque de 2 a 3 años, este niñito es una esponja de lenguaje. Todas las palabras que escuche la va a repetir. Así que automáticamente, por ejemplo, si la mamá o el papá llevan a los hijitos al psicólogo, ten cuidado, porque ese psicólogo va a saber cómo hablan en casa. ¿Por qué? Porque el psicólogo va a hacer algunos juegos, a través de, que en este caso es un test psicológico, un test de lenguaje, con el cual va a obtener información de cómo se expresan las demás personas. Por ejemplo, cuando el niñito dice palabras como trabajo, trabajo, ¿no? Saca un niño la palabra trabajo. Ya tuvo que haberle escuchado. Si dice un insulto, dice groserías, el niño, las palabras no vienen de la nada, tuvo que haberlas escuchado. Y en esta etapa el niño dice todo y lo repite todo. Por eso que algunos dicen que los niños no mienten. Ya, no es que no mientan, no es que los niños sean unos ángeles y unos súper honestos, no, simplemente hablan. Más aún, en esta etapa tienen lo que se llama lenguaje externo, todavía no tienen lenguaje interno. Por eso es que ya en adelante, de 3 años a más, típico cuando llevan un niñito a un lugar donde no quiere ir, ¿qué hace el chiquitito? Sofisticación del lenguaje. Ya de 3 a 5 años ya se le entiende, ya construyen mejores oraciones. Tienen problemas con la sintaxis, hay un problema con la sintaxis, ¿sí? Y con la construcción de oraciones, pero típico está así: me han traído aquí, yo no quería venir, ya me quiero ir, ¿no? Y se le escucha hablar, ¿verdad? Ya, ¿por qué? Porque no tiene lenguaje interno, aún tiene lenguaje externo. Eso poco a poco, a medida que vaya sofisticando el lenguaje, desarrollará esa doble forma de hablar, ¿no? Habla interna y habla externa. Listo, chicos, entonces eso sería todo. Y bueno, tú dirás: profesor, pero esto no está en el libro. Sí, por hoy, por esta vez, no hay tarea, solo por esta vez, ¿sí? Nos vemos, te cuidas y chao, chao.